Este es un vídeo monográfico acerca de una de las partes de la aplicación de la derivada, que es el hecho de hallar parámetros o coeficientes de una función. Es decir, me darán una función que dependerá de una serie de parámetros y a base de unas condiciones que va a cumplir esa función, yo he de llegar a calcular dichos parámetros. En esta tabla que tenemos en la pizarra explico de forma general qué tipo de dato me pueden dar en este tipo de ejercicios y cómo debo de interpretarlo. Y luego en una serie de ejercicios iremos desarrollando todo esto. En la parte de descripción del vídeo tenéis la ficha para ver los enunciados de todos los ejercicios de este vídeo. Como siempre en los monográficos os recomiendo que veáis el vídeo completo, pues hay ejercicios de todo tipo acerca de la determinación de parámetros y por tanto al terminar el vídeo, que dura apenas una hora, lo mismo que una clase en el colegio, tendréis clara esta parte del temario, que corresponde, como ya he dicho, a la aplicación de la derivada. Bien, vamos pues con esta tabla. Yo tengo la función f de x igual a x cubo más bx cuadrado menos cx más d. Si la derivo, la derivada es 3ax cuadrado más 2bx menos c. Y si derivo la derivada, es decir, si busco la segunda derivada, sería 6ax más 2b. Cuando yo tengo un problema de determinación de parámetros o coeficientes de una función, insisto, me dan una función que depende de una serie de parámetros y me dan algunos datos acerca de ella para poder hallar los parámetros, la idea es que hemos de interpretar el dato. Vamos a ver 9 ejemplos distintos de cómo me van a dar el dato y cómo voy a interpretarlo. Primer ejemplo me dice que la función pasa por el punto 3, 2. Si la función pasa por el punto 3, que es la x, 2, que es la y, significa que f de x es igual a y, es decir, que f de 3 es igual a 2. ¿Y cómo interpretamos f de 3 igual a 2? Nos vamos aquí, que es la función f, sustituimos la x por 3 y lo igualamos a 2. 3 al cubo, 27 por a, 27a, más 3 al cuadrado por b, que es 9b, menos 3c más d, es igual a 2. Por tanto, este dato lo hemos interpretado de esta forma. De forma que cada dato lo interpretamos como una ecuación, al final, lo veremos en los ejercicios posteriores, tendremos un sistema que al resolverlo nos dará los valores de los parámetros. Podría darme como dato que tiene un extremo o un máximo o un mínimo, es el mismo dato, en x igual a 3. ¿Cuál es la condición de extremo de una función? Que f' de x sea 0, siempre 0. Por tanto, ¿qué vale la x? 3, pues f' de 3 es igual a 0. ¿Qué hago pues? Vengo a la derivada, por eso he derivado la función inicial. Sustituyo la x por 3, que al cuadrado es 9, por 3, 27a, más 2 por 3, 6b, menos c igual a 0. Por tanto, esa sería la ecuación a la que llegaríamos a partir de este dato.
Otra posibilidad sería que me dijera que tengo un extremo máximo o mínimo, las tres palabras me sirven, en 2 menos 1. Ojo, comparamos con el dato anterior, aquí simplemente me decía en x igual a 3. Ahora me da en 2, me está diciendo la x, pero me da el punto completo. Por tanto, a partir de este dato voy a obtener doble información. Primero, por el hecho de que la función pase por el punto 2 menos 1, hago lo mismo que aquí arriba, que f de 2 es menos 1. F de x es y, f de 2 es menos 1. Lo que significa sustituir la x por 2 al cubo 8a más 2 al cuadrado 4b menos 2c más d igual a menos 1. Y tengo, a partir de este dato, esta interpretación, esta ecuación que me relaciona los parámetros. Pero, además, este punto es un extremo. Por tanto, f' de x igual a 0. ¿Qué vale la x? 2. Por tanto, f' de 2 será igual a 0. ¿Qué haremos? Por tanto, iremos a f', sustituir la x por 2 al cuadrado, 4 por 3, 12a, más 2 por 2, 4b, menos, 4b, menos c igual a 0. Por tanto, de este dato deducimos dos ecuaciones. Punto 4, otro posible dato sería decirme que el punto de inflexión, o que tiene un punto de inflexión en x igual a menos 2. Condición de punto de inflexión, que la segunda derivada de x sea 0. De nuevo, igual a 0, siempre igual a 0. La segunda derivada igual a 0 es la condición de la presencia de un punto de inflexión. Por tanto, vengo aquí, que es la segunda derivada, sustituyo la x por menos 2, me da menos 12a más 2b. Y esto es igual a 0. Podría decirme, punto 5, que tenemos un punto de inflexión en el punto 1, 3. Me da, igual que aquí, un punto completo. No solo la x, como aquí, sino también la y. Por tanto, doble información. Primero, la función pasa por el punto 1, 3. Por tanto, f de x igual a y, f de 1 igual a 3. Me voy a la f, 1, 1, 1, a más b menos c más d igual a 3. Y tengo la ecuación, o en este caso una de las ecuaciones que se corresponde con este dato. Pero además el punto 1, 3 es, además de ser un punto por el que pasa la función, es un punto característico, es un punto de inflexión. Por tanto, f segunda de x, que vale 1, es igual a 0. Por tanto, f segunda de 1 es 0, me voy a la segunda derivada, sustituyo la x por 1, 6a más 2b es igual a 0. Y tengo una ecuación que me relaciona las variables. En otro orden de cosas, puede ser que además también me hable de la recta tangente. El 6, 7, 8 y 9 me hablan de la recta tangente. Siempre haremos lo mismo. Cuando en un ejercicio de determinación de parámetros me hablen de recta tangente, pondremos f' de x igual a m. ¿Qué es m? Es la pendiente de la recta tangente. Pendiente que me pueden dar de distintas formas. Veamos. Me dice el punto 6 que tiene tangente horizontal
en x igual a 3. ¿Qué significa tangente horizontal? Significa que la pendiente es 0. Una recta horizontal no tiene pendiente, por tanto la pendiente es 0. ¿Cómo que me está hablando de la recta tangente? Haremos f' de x igual a la pendiente. ¿Qué vale la x? 3. ¿Qué vale la pendiente? 0, pues es horizontal. Por tanto, ya tenemos la condición. Vamos pues a la derivada, sustituimos la x por 3 al cuadrado, 9 por 3, 27a, 3 por 2, 6b, menos c, ojo, menos c igual a 0. Otra posibilidad, hablándome de la recta tangente, es decirme que tiene tangente paralela a una determinada recta. Me está en x igual a 4. ¿Me está hablando de la recta tangente? Pues enseguida tengo que pensar f' de x igual a m. ¿Qué vale la x? 4. ¿Qué vale la m? Si la recta tangente es paralela a esta recta, la recta tangente tendrá la misma pendiente que esta recta. Recordad, una recta cuando está escrita en forma explícita, es decir, cuando la y está despejada, la pendiente es el coeficiente de la x. Por tanto, en una recta la pendiente es el valor que multiplica a la x cuando despejamos la y. Por tanto, f' de x igual a m, que es la ecuación que pondremos siempre cuando me hable de tangente. ¿Qué vale la x? 4. Por tanto, f' de 4. ¿Qué vale la pendiente? 2. Por tanto, me voy a f'. No había puesto la prima, pero sí he ido a f'. 4 al cuadrado, 16, por 3, 48a, más 4 por 2, 8b, menos c es igual a 2. En el punto 8 me dice que la tangente en x igual a menos 2 forma un ángulo de 45 grados con el eje de las x. De nuevo me habla de la tangente, pues f' de x igual a m. ¿Cómo calculo ahora la m? El dato es que forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Ya hemos visto que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma con el eje de las x. Por tanto, si yo de escribir que f' de x, que es menos 2, es igual a m, escribiré igual a la tangente de 45 operado da 1. Por tanto, f' de x igual a m, que es la tangente de 45. Vengo aquí, sustituyo la x por menos 2 al cuadrado por 3 son 12, menos 4b, menos c, menos 4b, menos c es igual a 1. Por tanto, tengo de nuevo una ecuación para poder hallar las variables. Por último, redondeando un poco 6, 7 y 8, podría decirme que tiene tangente horizontal en el punto 1, 0. Por tanto, ahí hay doble dato. ¿Sí? Primero, doble información. Pasa por el punto 1, 0. Esto es la x, esto es la y. F de x igual a y. F de 1 igual a 0. ¿Qué hago? Vengo aquí, sustituyo la x por 1, me da a más b menos c más d e igual a 0. Pero además tengo que la tangente en x igual a 1 es horizontal. La tangente horizontal en x igual a un número. F' de x igual a m, pero al ser horizontal, la m es 0. Por tanto,
f' de x, que vale 1, f' de 1 es igual a m, siendo horizontal es 0. Vengo aquí, 1, 1, y me queda 3a más 2b menos c igual a 0. Por tanto, lo que vemos en rojo en la pizarra son las ecuaciones que hemos ido deduciendo gracias a la información que tenemos en negro. ¿Sí? En todos los ejercicios que veremos a continuación, veréis cómo aplicamos a cada ejercicio estas condiciones. Y llegamos, por tanto, a diferentes ecuaciones que al resolverlas me dan los parámetros. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es.